Bueno, la filosofía es encontrar un equilibrio entre generación de riqueza y preservación de capital. Entonces, para ello, el fondo combina diferentes tipos de activo. Renta variable, la parte principal del fondo. Pensamos que al final la renta variable en el largo plazo es la mejor manera de hacer crecer el capital, y por otro lado, somos muy conscientes de que la mejor manera de hacer crecer tu dinero es no perderlo. Entonces, tenemos muy presente el principio de preservación de capital, ¿no? El principio matemático del interés compuesto. Es mucho mejor crecer poco todos los años, a lo mejor crecer un 7% durante 10 años y doblar tu capital, que perder un 50% que te va a obligar a tener que doblar lo que tienes para volver a donde estabas, ¿no? Entonces, ¿cómo conseguimos netear esa volatilidad por la parte de la renta variable? Lo conseguimos con liquidez. Nos parece una alternativa en esta parte, sobre todo del ciclo de mercado, que nos parece muy buena alternativa. Porque la liquidez te da dos cosas. Te permite comprar a buen precio cuando corrige el mercado, ¿no? Para un inversor a largo plazo, una corrección no tiene por qué ser mala noticia cuando tienes liquidez. Por otro lado, te protege la cartera en momentos de caídas pronunciadas de mercado. Por tanto, objetivo del fondo, intentar dar rentabilidades o revalorizar la cartera como si fuera un fondo de renta variable global, pero con mucha menos volatilidad que la renta variable. Bueno, son tres gestores. Por un lado tienes en la parte de renta variable a Barnaby Winer junto con Ed Derring. Ed es un analista que estaba en el equipo de European Research, que ha sido promovido recientemente. Es una práctica bastante común en MFS, donde intentamos promocionar siempre analistas dentro de la casa. Y Barnaby Winer es quizá más conocido porque fue gestor de una estrategia que tenemos implantada de renta variable europea desde hace muchos años en España. Por otro lado, en la parte de crédito tenemos a Dave Cole, que es un analista que lleva más de 23 años gestionando high yield en Estados Unidos, que lleva muchos años con nosotros y es el que se encarga de esa parte de crédito que va de un 10 a un 30%. Digamos que los tres gestores se basan y se apoyan mucho en el equipo de analistas de MFS. Es un equipo de prácticamente 200 analistas que están distribuidos por regiones, pero que están distribuidos en 8 equipos sectoriales, y cada equipo sectorial tiene integrado analistas de renta fija, de renta variable, quants, es decir, al final gente de diferentes disciplinas, lo que pensamos que nos da una visión más completa de cada acción o de cada valor que vamos a subir a la cartera. El fondo sí tiene opciones, dota un 1% a la compra de opciones put en este caso, y son opciones sobre índices. Hoy en día los índices sobre los que tenemos opciones son el S&P 500, el Russell 2000 y el ASX o SP/ASX 200 de Australia. Sencillamente porque pensamos que son índices algo sobrevalorados y pensamos que hay más riesgo de corrección en estos índices. No intentamos generar rentabilidades con estas opciones, lo que intentamos es proteger la cartera, es decir, las opciones put al final se emplean como un seguro de incendios de una casa, es lo que pretendemos con ellas. Pues en términos militares diríamos que estamos en la trinchera con el casco puesto y muy cautos. Y muy cautos porque al final pensamos que el mercado es miope, el mercado suele centrarse solo en lo que tiene frente a sí, las siguientes elecciones en cualquier país de cierta relevancia, o a lo mejor en lo que va a hacer la Fed en las siguientes semanas, pero realmente lo que hace que suba las acciones son factores muy concretos. Entonces, si miramos estos factores, hablamos de factores como las valoraciones. Las valoraciones hoy en día pensamos que no tienen mucho espacio de subida. Si uno mira, por ejemplo, el ratio CAPE, que es el que nos gusta mirar, el PER de Shiller, porque somos inversores a largo plazo, queremos mirar en un contexto de 10 años dónde están las valoraciones, y estamos viendo que los niveles son muy elevados. Ahora mismo estamos en torno a 33 veces, los máximos han estado en 40 y pico en el año 2000, estamos más cerca de máximos que de mínimos, entonces hay más recorrido bajista en términos de múltiplos, ¿no? Si uno mira otro factor muy determinante para que suba la renta variable, como por ejemplo la capacidad de generar beneficios, generar ingresos, generar márgenes y generar beneficios empresariales, estamos viendo que es muy complicado ahora mismo en un entorno donde el PIB nominal en Estados Unidos, pero también fuera de Estados Unidos, cada vez
crece, pero crece menos, es decir, el crecimiento es frágil, y es frágil principalmente porque hay problemas demográficos, problemas de deuda. Este es un problema muy grave que tenemos hoy en día, donde hay prácticamente un 315 o 320% de deuda pública y privada sobre el PIB global, y esto al final es un palo en la rueda del crecimiento, que lo que hace es impedir a las economías crecer a un ritmo adecuado. Entonces, en este entorno pensamos que va a ser más complicado a futuro para las compañías seguir generando ingresos recurrentemente. Entonces, por eso somos cautos. Esto no quiere decir que nosotros veamos una corrección inminente, pero lo que sí que somos es algo más cautos a medio plazo. Y mientras esto siga subiendo, esperamos obtener rentabilidades atractivas, pero siempre preservando la capacidad defensiva de la cartera, ¿no? Y eso lo hacemos con la parte de liquidez. La parte de liquidez hoy en día está en un 40%, son máximos de liquidez, entendido como instrumentos monetarios, instrumentos de renta fija de muy corta duración. La parte de renta variable está en un 50%, que sería más o menos el mínimo que podríamos tener, y la parte de crédito es un 10%. Bueno, sí, podríamos hablar de cómo es la cartera. La cartera realmente en la parte de renta variable es una cartera concentrada, puede ir oscilar entre 20 y 40 valores. Hoy en día, por ejemplo, en el sector consumo tenemos compañías que nos dan bastante estabilidad, compañías como Colgate o como Kao Corporación japonesa o como Nestlé, y luego tenemos una parte que añade un poquito más de beta en el sector tecnológico, como puede ser, por ejemplo, Alphabet. En la parte del sector financiero destacaríamos que no tenemos banca. Lo que tenemos en el sector financiero, por ejemplo, son diversificación, es decir, lo que tenemos son compañías del sector inmobiliario alemán en su mayoría, Deutsche Wohnen, Vonovia, Leg Immobilien. Este tipo de compañías nos gusta, nos parece que es una industria que no ha sufrido todavía esa burbuja que vimos en otros países de Europa y que nos da una rentabilidad recurrente y estable. En la parte de crédito podríamos hablar de Netflix como ejemplo. Netflix es un claro ejemplo de una compañía que nos gustaba, pero que por fundamentales no nos parecía lo suficientemente atractiva en términos de valoración en las acciones, ¿no? Entonces entramos en el bono que emitió Netflix a finales del 2017 y que tenía un spread bastante más atractivo, ¿no? Entonces ahí sí que pudimos entrar en ese negocio que nos parecía que tenía potencial a largo plazo, pero que quizá en la parte de renta variable nos parecía menos asumible en términos de valoración.